En el caso de los peces, no, si lo estoy preguntando, si el feto humano es un ser sintiente, ¿en su opinión? No. Es corrupta, que afectó la democracia en nuestro país, sí, que afectó la institucionalidad. El problema principal de este episodio. Pero por eso, y creo que lo que hace es que cambia el foco, por ejemplo, de preocuparnos de los pescadores artesanales que se encuentran muchas veces en la indefensión total, sin poder llegar a fin de mes, y creo que hace que nos demoremos una semana completa en hablar de una indicación, en vez de hablar de la totalidad del problema grave de la ley de pesca. No era pertinente. No era pertinente. El timing no es correcto para presentar algo como eso. Sí, tal cual. O sea, no tiene nada que hacer esto en la ley de pesca, por decirlo así. Ahora, ¿el copy-paste qué le parece? Creo que es bien distinto y por eso digo que cuando se hace como una homologación entre el copy-paste que hace una gran empresa a una indicación que se realiza en otro contexto, me parece que es homologar peras con manzanas. Sí, no es lo mismo. No, yo creo que no es lo mismo. Porque eso implica que hay grupos de interés distintos, que hay unos grupos de interés mejores que otros, digamos. No, porque una ONG es un grupo de interés. No, porque es lo mismo que hablamos, por ejemplo, en respecto al derecho laboral. Una cosa es el interés que pueden tener la clase trabajadora y otro es el interés que pueden tener los empresarios, y por eso se reconoce que hay una disparidad de poder. Cuando hay mucho poder económico es bien distinto al poder que puede tener una organización social. Eso es evidente y por eso se hace contrapesos. Pero es un buen ejemplo. Si hay un copy-paste de una indicación de la CPC y un copy-paste de una indicación de la CUT, ¿es mejor el copy-paste de la CUT? No, yo creo que el problema es que ahí también hubo un proceso de corrupción importante. Acá hubo pagos asociados, hubo un proceso en el que no simplemente... O sea, por eso creo que el asunto tiene que ver más con representación de intereses, para poder puntualizarlo bien. Una cosa es representación de intereses, otra cosa es el pago y otra cosa es también a qué se debe ese tipo de indicación. Por lo tanto, en el caso de Sergio Bobadilla, de la UDI y de la industria pesquera, que no está claro que haya habido un pago, nadie ha acusado. No, por eso. Creo que en esa discusión... Cuando no hay pago, cuando no hay un delito involucrado, ¿da lo mismo? Yo creo que los intereses... ¿O hay grupos de intereses mejores que otros? Es que no son grupos de intereses mejores que otros. Es decir, que en este país, con el nivel de concentración de la riqueza, con el nivel de desigualdad que existe en nuestro país, no podemos considerar que un grupo económico, que son 7 familias de empresas multimillonarias, tiene el mismo poder que una ONG que no tiene el mismo poder que esa empresa. Yo creo que eso es una diferencia que nosotros sí ponemos sobre la mesa para discutir sobre nuestra democracia. Ya, por eso, los grupos de interés que tienen más poder son más malos que los grupos de interés que tienen menos poder. Es que no, porque la premisa dice grupos de interés como si no hubiese un apellido. Pero una ONG no es un grupo de interés. Tiene intereses, pero es distinto el nivel de poder que tiene y poder... No, pues yo no estoy diciendo lo contrario. Pero por eso, poder transparentar de que el problema de la disparidad de poder, que hizo que, por ejemplo, tengamos un código laboral y que reconozca la disparidad entre el empleador y el trabajador, reconoce que hay poderes distintos y que por lo tanto en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo yo cuando era delegada presidencial tenía mucho más poder que una junta de vecinos y por lo tanto lo que yo podía acceder para poder tomar ciertas decisiones tiene que tener mayores niveles de responsabilidad. Usted es una autoridad del Estado en ese caso, no es un grupo de interés. Una ONG por definición es un grupo de interés, igual como lo es el sindicato de las empresas pesqueras, digamos. Pero yo lo que estoy tratando de plantear es que acá hubo una ley corrupta de pesca, donde hubo pagos, donde hubo un nivel de... Sí, pero yo le estoy poniendo el otro ejemplo, no con los pagos. Entonces solo estoy yendo al principio. ¿Cuál es el principio? Que hay grupos de interés mejores que otros. O que a usted le gustan más, podemos acordar que disentimos en esa forma de plantear la pregunta. Pero si no se trata de disentir conmigo, si se trata de que conteste la pregunta nomás. No, sí, creo que ya la contesté en profundidad. Oiga, a propósito de esto, salió una carta, me parece que Pablo Longueira en el Mercurio, también Mañalich, el exministro de Salud, que decían al Frente Amplio le interesan más los peces sintientes y su sufrimiento moral y mental que el sufrimiento que puede tener un feto humano. Por eso mismo planteé al comienzo de manera muy tajante que me parece que esta indicación no contribuye en nada, porque en el fondo lo que plantea, por ejemplo, para mí en la discusión de la ley de pesca tiene que ver con, por ejemplo, la pesca de arrastre y lo que implica en todo el fondo marino y lo que implica en nuestro sistema. Y por eso se tiende a prohibir, de hecho. Y también por eso lo que más me preocupa son los pescadores artesanales. Y en eso hay una... Yo no le pregunté eso. No, pero por eso yo creo que... o sea, digo, ¿qué responde usted cuando le dicen, ¿sabe qué? El Frente Amplio le preocupa más los moluscos, los locos, los peces, que un feto? Es totalmente falso. Nosotros lo que nos importa son los derechos reproductivos de las mujeres. Lo que hemos planteado es que... ¿El feto es un ser sintiente?
Voy a contestar la pregunta, pero también quiero contestarla no en los términos que ellos proponen, sino también en los términos que nosotros defendemos, porque me parece que a veces se reduce la discusión de los derechos sexuales y reproductivos solamente a ese aspecto. Acá hay mujeres pobres que no tienen acceso a derechos reproductivos y mueren muchas veces en abortos clandestinos, y el aborto existe. Lo que nosotros planteamos es que ante una realidad tenemos que ser capaces de resolver ese problema. O sea, una pregunta de forma de poder... es una premisa falaz. Sí, yo creo que es una premisa falaz y que además que ya hemos demostrado a través de, por ejemplo, el voto, ni siquiera una declaración, el voto del diputado Ibáñez en contra de esa... En el caso de los peces, no, si lo estoy preguntando, si el feto humano es un ser sintiente, ¿en su opinión? ¿Que no? O sea, hay un montón de cualidades que nosotros hemos propuesto en el debate, que son que hay ciertas semanas de gestación, que hay una discusión respecto a que eso tenga dignidad y que tenga también preocupación porque hay un proyecto de vida, pero lo que sí hemos planteado es que ahí hay derechos sexuales y reproductivos.